El proyecto Cadenas de Valor Rurales, Huehuetenango y San Marcos, es una iniciativa estratégica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que se realiza en cooperación con el Consorcio de Organizaciones Guatemaltecas, integrado por ANACAFE, Confecoop a través de 3 federaciones, Artexco, Fedecoag y Fedecocagua, Funcafe y Funda Sistemas. Gracias por permitirnos compartir con usted un tema más sobre el Sistema de Desarrollo Empresarial SIDEM. Bienvenidos, mi nombre es Juan Francisco Mota y vamos a tocar el tema el día de hoy de análisis de los estados financieros. La importancia de este análisis es sumamente de impacto porque a la hora de estar haciendo el análisis de los estados financieros podemos evaluar el desempeño de una organización, identificar los puntos de mejora, realizar los cambios o reajustes necesarios dentro de la operativa de la organización e identificar la posición de la organización. Es decir, la importancia de este análisis radica en aquel dicho que menciona: todo aquello que no se puede medir, no se puede controlar, lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Y es por eso la importancia de estos análisis de los estados financieros, para poder tener una medición, un control y sobre todo una mejoría en nuestra organización. Por supuesto, dentro de estos análisis existen ciertas limitaciones. No se puede inferir el desempeño de una organización solamente analizando un rubro específico, por ejemplo, una sola razón financiera. Estaríamos cometiendo un error si lo hiciéramos de esa manera. El resultado de una de las herramientas es solamente un dato. Este se debe de usar adecuadamente y en combinación con otras herramientas. Es decir, tenemos que hacer una combinación de herramientas para lograr un objetivo ideal a la hora de hacer un análisis. Recordemos que un análisis son estimaciones que nosotros podemos realizar de una operativa de una organización. Por lo tanto, solo nos dan los parámetros para que nosotros podamos obtener nuestras conclusiones. Adicionalmente, también como limitación tenemos nuestros factores externos, como la inflación, porque esto también puede tener un impacto en la herramienta aplicada. Conceptos básicos a la hora de hacer un análisis financiero. Por ejemplo, el valor del dinero en el tiempo es uno de los conceptos más importantes a la hora de ver el aspecto financiero. ¿Por qué? Porque el dinero del día de hoy no es lo mismo que el dinero que vayamos a recibir dentro de un año. Esto se debe a la incertidumbre que nosotros podamos tener en qué va a suceder dentro de un año. Puede haber inflación, pueden haber otras situaciones económicas, riesgos crediticios, etc. Y por lo tanto, el dinero del futuro no es lo mismo del dinero del presente. Por lo tanto, este concepto del valor del dinero es importante y normalmente lo podemos estar visualizando en una línea del tiempo, que es a través del cual nosotros podemos ir midiendo los flujos de una inversión o de unas proyecciones que nosotros podamos realizar. En ese mismo contexto tenemos las técnicas del valor presente y del valor futuro. Por lo mismo, si nosotros conocemos el valor futuro de una inversión, por ejemplo, nos pueden decir: si ustedes invierten 100 quetzales el día de hoy, con la esperanza de recibir 500 quetzales en un año, tenemos el valor futuro y lo que necesitamos traer es el valor presente de ese dinero futuro que nosotros podamos traer, podemos percibir. Por otro lado, podemos nosotros pensar que podamos invertir el día de hoy 100 quetzales y queremos saber cuánto va a ser el dinero a futuro que nosotros vamos a recibir. En estas dos técnicas, la parte medular es la siguiente. En el valor presente utilizamos un descuento, es decir, traemos un valor futuro hacia un valor presente a través de un descuento. Y por parte de la técnica del valor futuro lo que hacemos es una capitalización, es decir, partimos de un monto inicial y vamos a esperar una cierta capitalización para obtener un valor futuro. Esas son las diferencias entre estas dos técnicas. Por otro lado, tenemos la tasa interna de retorno. Este viene siendo una herramienta en la cual lo que nos permite es conocer una tasa o un rendimiento de un proyecto específico. Puede ser de un proyecto, de una organización completa o de alguna expectativa que nosotros tengamos de inversión.
valor presente neto. El valor presente neto viene siendo ese valor futuro traído al día de hoy, compararlo con lo que estamos invirtiendo. Y obviamente ahí lo que tenemos es un valor neto. Si ese valor neto es positivo, pudiéramos pensar que pueda ser favorable para la organización. En una de las unidades que nosotros hemos desarrollado dentro del programa está las técnicas aplicadas por medio de herramientas computacionales como Excel, y donde vamos paso a paso explicando estas herramientas. Por lo tanto, el día de hoy no vamos a profundizar en esto, sino que más que todo son estos conceptos. Dentro de las herramientas que nosotros podamos considerar en el análisis, tenemos las famosas razones financieras, que son índices que facilitan una idea de la gestión o resultado de una organización. También podemos contar con un análisis horizontal y vertical. Esto es analizar el balance general y el estado de resultados de tal manera que podemos nosotros hacer comparaciones en dos periodos diferentes o en un mismo ejercicio. Y un análisis DuPont, que viene siendo una combinación entre lo que es las razones financieras con un análisis horizontal y vertical. Razones de liquidez. Esta mide la capacidad de la organización de hacer frente a sus compromisos a corto plazo, es decir, cómo nosotros hacemos frente a nuestras cuentas por pagar, cuál es la capacidad que tiene la empresa para poderle hacer frente a estas obligaciones. Eso es lo que mide esta razón. También tenemos razones de actividad. En este grupo establecemos ciertos índices relacionados con la operación normal o del giro normal de la empresa o de la organización, tales como rotación de inventario, un periodo promedio de cobro, un periodo promedio de pago, etc. También tenemos los índices de deuda. Mide el grado de endeudamiento que la organización tiene para con terceros. De rentabilidad, que agrupa los índices tales como margen de utilidad bruta, rendimiento sobre activos o un rendimiento sobre las inversiones. En este cuadro podemos nosotros ver básicamente cuál es la forma de calcular cada una de las razones, cuál es el resultado que nosotros podemos obtener y cuál es la interpretación básica que pudiéramos otorgar a cada uno de esos índices. Por ejemplo, la razón circulante. Lo que nos indica la fórmula es dividimos activos circulantes dividido pasivos circulantes. Esto, el resultado nos da un número de veces. Si la razón circulante tuviéramos un dígito 2, esto es cómo se debe de interpretar. Significa que la empresa tiene cubierto en 2 veces sus obligaciones por medio de sus activos corrientes. Es decir, tiene suficientes activos corrientes, podemos llamarle a su efectivo, al inventario y a sus cuentas por cobrar. Esos 3 son los 3 rubros más importantes del activo circulante. Eso implica que tiene suficientes activos a corto plazo para poderle hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. ¿Esto qué significa? En caso de necesidad, la empresa puede realizar o vender esos activos circulantes. Llámese en un inventario, lo puede liquidar y con eso obtiene efectivo en un corto plazo. Las cuentas por cobrar, pudiera vender esa cartera y por ende también recibir ese efectivo. Por eso es que en esa forma se puede interpretar. La razón rápida. La diferencia que hay con la razón circulante es que en la razón rápida quitamos en el rubro de activos corrientes el rubro de inventarios. ¿Por qué? Porque dentro de ese grupo de activos corrientes el inventario pudiera ser el activo menos líquido que pudiéramos tener. Por ejemplo, si nuestro inventario corresponde a bienes suntuosos, llámese por ejemplo yates, a la hora de que quisiéramos liquidar ese inventario, no va a ser tan fácil liquidarlo como si nuestro inventario fueran escritorios. Por la misma razón es que nosotros tenemos que en esa prueba rápida eliminamos el impacto del inventario. En estas 2 razones de liquidez, lo idóneo es que sea mayor de 1, pero no implica que si fuera menor a 1 está en problemas la empresa, porque todo depende del negocio en que nos desarrollemos. En empresas que requieren mucha cobertura de este pasivo a corto plazo, posiblemente necesitan tener un índice mayor de 2 o 3, u otras empresas cuyo giro le permite tener menos efectivo, obviamente no va a tener mayor de 1 ese índice. Luego tenemos nuestras razones de actividad.
De igual manera, el cuadro está enfocado a poder nosotros visualizar la fórmula, el resultado esperado y el significado o cómo lo podemos interpretar. Un punto muy importante en esto es no debemos de ver ese resultado como un número frío, tenemos que verlo como un conjunto. No solo esperar si sale un 1, estamos muy bien y entonces la empresa va en marcha en viento en popa, no, sino que tenemos que ver en conjunto con las otras razones para poderlo interpretar. Las razones de endeudamiento es sumamente importante para al momento de estar haciendo una solicitud de crédito, porque obviamente las entidades financieras van a evaluar qué tan endeudada está la organización. Entonces estas son razones que también no debemos de perder de vista para poder nosotros darle un seguimiento razonable a ellas. Luego tenemos nuestras razones de rentabilidad. Esas razones, como lo platicamos anteriormente, vienen siendo ya la operativa normal de la organización. Ahí tenemos nuestro margen de utilidad bruta, podemos tener también nuestro margen de utilidad neta, el rendimiento sobre activos. Ese rendimiento sobre activos es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que mide esta razón es la eficiencia que nosotros tenemos sobre nuestros activos. Un ejemplo que me agrada a mí mencionar es si nuestro negocio va a ser la venta de pizzas, pudiéramos distribuir nuestras pizzas en una moto, en una bicicleta o en un vehículo. En los tres medios vamos nosotros a proporcionar el servicio. Sin embargo, vamos a ser más eficientes posiblemente en la moto. ¿Por qué? Porque nos va a consumir menos combustible, vamos a llegar más rápido a nuestro destino y el costo no va a ser tan elevado. Mientras que si lo hacemos con el vehículo, puede ser que sí vamos a cumplir con entregar el producto, pero no vamos a ser eficientes porque el activo es sumamente alto. Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que ir interpretando esas razones. Esa razón de eficiencia la tenemos que enfocar de esa manera, qué tan eficientes estamos siendo nosotros con el uso de nuestros activos. Luego tenemos el análisis horizontal y vertical. El análisis horizontal consiste en medir variaciones entre dos periodos. Es decir, para poder hacer este análisis tenemos que tener dos periodos, ya sea 2 años, 2 meses o 2 ciclos operativos, pero tenemos que tener dos. Por otro lado, tenemos el análisis vertical, que mide el peso que tiene cada rubro sobre el estado financiero. En este cuadro podemos visualizar en una misma interpretación, en un mismo cuadro, el análisis tanto horizontal como vertical. Ahí podemos nosotros ver el peso que tiene cada una de las cuentas o cada uno de los rubros sobre el total de ese estado financiero y por otro lado podemos visualizar las variaciones que vamos teniendo. Con las proyecciones, ¿qué pasa con las proyecciones? Es necesario contar, cada empresa tiene que tener una herramienta para poder proyectar. La planeación es sumamente importante para la subsistencia del negocio, por lo tanto se tiene que hacer esta herramienta o este ejercicio de hacer proyecciones. Toda organización debe contar con un presupuesto, ya que de esta manera puede identificar las necesidades o condiciones futuras del negocio. Sin embargo, para el momento de estar haciendo su presupuesto, se debe de evitar el error más común que pudiéramos nosotros tener a la hora de preparar el presupuesto, que es hacerlo en una forma lineal. Por ejemplo, vamos a suponer que el próximo año vamos a incrementar en 10% nuestros gastos y hacemos un incremento del 10% a todo nuestro estado de resultados para el siguiente año. Eso es un error muy típico, pero también muy peligroso, porque lo que estamos haciendo ahí es proyectando nuestros propios errores. ¿Por qué? Porque si en el ejercicio que estamos nosotros tomando como base, por ejemplo, tenemos el consumo de agua, pero teníamos una fuga de agua, y nosotros estamos proyectando sobre eso, eso quiere decir que estamos proyectando mantener esa fuga de agua. Entonces tenemos que ir teniendo cuidado con eso. Por último, a la hora de hacer las proyecciones, tenemos que manejar un flujo de caja proyectado, que viene siendo una parte de un presupuesto. En el cuadro que ustedes están viendo, podemos ver la estructura básica de ese flujo proyectado para poder nosotros manejar y saber cómo van a ser las condiciones, la expectativa que nosotros pudiéramos tener dentro de la organización. Por último, la parte del impacto de los impuestos es sumamente importante a la hora de hacer la proyección. ¿Por qué? Porque una mala toma de decisión en la parte impositiva puede tener una repercusión dentro del resultado final de la organización. En
cuadro que estamos viendo nosotros es un resumen breve en cuanto a las diferencias básicas de los dos regímenes que actualmente existen en Guatemala del impuesto sobre la renta. Ahí podemos visualizar cuál es cada una de las diferencias. Obviamente no es nuestra finalidad profundizar en el tema tributario, pero sí puede que ustedes tomen en cuenta ese impacto que pudiéramos tener. De la manera de ejemplificar este impacto podemos nosotros ver el ejemplo en pantalla, que podemos ver dos empresas que está una en un régimen normal y la otra en un régimen simplificado, tienen la misma cantidad de ingresos y la misma cantidad de costos y gastos. Sin embargo, la base imponible de cada uno de los dos regímenes es diferente. En un caso, por ejemplo, nos implica un pago de impuestos sobre la renta de 50,000 quetzales y en el otro es menor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir evaluando qué es el mejor régimen que pudiéramos nosotros aplicar, y de esto nos ayudan las proyecciones, porque es parte de la planificación. Para finalizar entonces en esta fase, el análisis de los estados financieros son importantes sobre todo al momento de optar a un financiamiento externo. Si nosotros queremos capitalizarnos o queremos crecer y lo queremos hacer vía un financiamiento externo, tenemos que poner mucha atención a nuestros estados financieros, a los análisis de estos mismos. Las razones financieras son índices que no se deben tomar en forma aislada, porque si no cometemos alguna equivocación de interpretación de las mismas. La calidad de un análisis financiero se basa en la razonabilidad de los estados financieros. Es decir, si nosotros no confiamos que la persona o el equipo que está generando las operaciones contables, cuando nosotros hacemos un análisis financiero sobre esos estados financieros, podemos tomar una decisión equivocada porque la base es equivocada. Ahora poner en práctica los conceptos que hemos aprendido. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y puedan ser aplicados en la o las organizaciones con las que usted se relaciona. Le invitamos a ver los videos del CIDEM todas las veces que desee. ¡Hasta pronto!